De pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre bueno, amoroso, misericordioso, te agradecemos este bendito momento en el que nos permites estar reunidos en tu santo nombre. Nosotros te amamos, Señor, te bendecimos. Hemos escuchado, Señor, que tú nos llamas y estamos aquí en tu presencia para que toques nuestro corazón, nuestro entendimiento, y todo lo que hoy podamos escuchar, Señor, sea para gran fruto de nosotros, para servirte cada día con más alegría, con más entusiasmo. Padre bueno, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos quedamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento, por favor. Para quienes no me conozcan, soy el diácono Gerardo Arriaga, soy adscrito aquí a esta parroquia de Cristo Rey desde hace 8 años. Y bueno, pues me siento muy contento, agradecido con Dios por esta bendita oportunidad que me da de compartir con ustedes este tema. El curso bíblico para muchos puede ser algo únicamente intelectual, un aprendizaje sobre la historia de la Sagrada Escritura. Para muchos significa algo más que el aprendizaje de la historia del pueblo de Israel. Para muchos significa otras cosas. Les quiero comentar que un caso cierto, real, que salió en la televisión, en el Canal 5, cuando yo era niño, allá de los años 70, cuando existía un señor que salía ahí en la televisión, Genaro Moreno. ¿Alguna vez lo vieron? Que salía en la televisión. Este señor, Genaro Moreno, en la década ya de los 70, pues salía, y un día presentó a un señor, el ingeniero Palafox. Resulta que el ingeniero Palafox había perdido, o se le había perdido su hijito, Juliancito, se le perdió. Ellos eran una familia de dinero. Fueron a Liverpool, en Polanco, y entonces ahí andaban, y el niño, Juliancito, andaba corriendo por toda la tienda y se les perdió. Ya no supieron nada de él. El ingeniero, que tenía buena posición económica, empezó a buscar a su hijo y mandó a imprimir pósters, volantes, y lo buscaba por todos los medios. Iba a otros programas de radio y trataba de buscar a su hijito. Pues pasaron los años y después, en los 80s, a principios de los 80s, salió otra vez Genaro Moreno presentando al ingeniero Palafox, que había encontrado a su hijo, a Juliancito. Lo encontró, y cuando hablaban con él, cuando le preguntaban a Juliancito cualquier cosa, él contestaba con el acento de las personas de provincia. ¿Y cómo estás, Juliancito? Pues estoy bien. Oye, ¿y te da gusto ya haber encontrado a tu papá? Y decía, no sé. ¿Y a tu mamá? ¿Ya estás con tu mamá? ¿Eso no te da gusto? Y dice, no sé. Es que él, resulta que estando ahí en la tienda en Liverpool, se salió, y una señora que vendía, gente de pueblo que vendía afuera, se lo llevó cuando recogieron su puesto. Ya lo habían recogido y se lo llevaron a su pueblo, y allá estuvieron. El ingeniero se tuvo que meter
se acabó su dinero y se metió de policía judicial y anduvo buscando hasta que lo encontró. Entonces Juliancito no entendía que él era su papá, este señor ahora de dinero. Él siempre había crecido pobre, con muchas carencias económicas, y los señores con los que vivía pues era su papá y su mamá, y no entendía ahora esta parte. ¿Qué le tocaba hacer hoy o en ese momento al ingeniero Palafox? Decirle, platicarle a su hijo todo lo que había hecho por buscarlo, por encontrarlo, aunque el corazón de Juliancito estaba todavía en esos papás. Estudiar nosotros la Sagrada Escritura no es otra cosa sino entender todo lo que ha hecho nuestro Padre Dios para buscarnos, para que no sigamos perdidos, para que de una vez y por todas nosotros abramos nuestro corazón a este Padre bueno, amoroso, misericordioso, y de una vez y por todas entreguemos nuestro corazón. Como no lo entendemos también, tenemos que estudiar estas historias, todo lo que hizo Dios por nosotros, ¿verdad? Que envió a nuestro hermano mayor Jesucristo, envió a los profetas para que nosotros entendiéramos cuánto nos ama. Entonces, dicha esta parte como introducción, es el sentido que a mí me da aprender todos estos temas, toda esta parte de la historia que para mí no es historia, es todo lo que ha hecho mi papá, un papá bueno, amoroso, misericordioso, sobre todo lleno de misericordia y perdón, y hoy me acepta, me recibe con los brazos abiertos. Y claro que ya no quiere que yo viva esa vida de miseria humana, y hoy quiere que viva como lo que soy, como lo que son cada uno de ustedes. Muy bien, este es el tema número 14, que es la monarquía y los profetas. Tengo entendido que la semana pasada vieron otro, pero si recuerdan, cuando vieron el tema número 13, les hablaba sobre los mandamientos. ¿Para qué nos sirven los mandamientos a nosotros? Son esas advertencias que Dios nos hace para no perdernos de su lado. Son esas advertencias que Dios nos hace para estar siempre unidos a Él. Si nosotros hacemos lo contrario de lo que Él nos pide, entonces nos iremos apartando, nuestros oídos se irán cerrando y ya no escucharemos su voz, ni a nuestros hermanos que nos quieren acercar a Él. Para eso son los mandamientos, son una prevención. Puede ser hasta como medicina preventiva para algunos, para que no nos enfermemos del alma, para no andar con el alma enferma, sino que gocemos siempre de la alegría, de la paz que solamente Cristo nos puede dar. Bueno, eso ya lo vieron en el tema 13 ustedes. Ahora vamos a ver la monarquía y los profetas. Y cómo es que pasó el pueblo de Israel de ser un pueblo dirigido por jueces a ser dirigidos por reyes. Dios no había escogido ningún rey. Ellos se guiaban por los jueces. Los jueces, les voy a nombrar desde el primer juez que hubo, Otoniel, el segundo fue Ahod, Samgar, Débora. Débora fue una profetisa que fue juez, la única mujer juez que ha habido. Gedeón, Tolá, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón, que fue el penúltimo. En realidad, bueno, el último pues fue Samuel. Eran hombres llenos de Dios, del Espíritu Santo, hombres de oración. Y podemos decir, bueno, pues si yo también rezo y si yo también hago esto, aquello, ¿cuál era la forma en la que ellos sabían que Dios les hablaba? Bueno, les hablaba por sus ayunos, sus penitencias que vivían, su oración, que es lo que ellos le decían a Dios, pero más que en esos momentos era en la meditación.
cuando se quedaban callados, cuando acallaban todas las voces internas. Y entonces Dios les hablaba, como Dios nos sigue hablando hoy a nosotros cuando hacemos este mismo ejercicio, ya sea por voces, ya sea por sueños, ya sea en visiones. El Señor les decía qué es lo que iba queriendo. Estos jueces eran también los sumos sacerdotes. Estos jueces se encargaban de toda la estrategia militar cuando había alguna guerra, pero no había reyes. Samuel fue el último de los jueces de Israel durante toda su vida y fue el primer profeta. Se quitaron todos los dioses extranjeros cuando él fue profeta. Todos los dioses extranjeros, el pueblo se convirtió y adoraban solo a Dios. Y él fue un profeta que entregó su vida verdaderamente al servicio del Señor. Fue un hombre santo y es importante porque fue en los libros de Samuel podemos ver desde no su niñez, sino desde antes de que fuera concebida, porque su mamá, Ana, esposa de Elcán, era una mujer estéril y le pedía a Dios que le diera la bendición de tener un hijo. Y ella oraba. En ese tiempo, el sacerdote o el juez que estaba ahí era Elí. Los que están en el equipo de liturgia, la lectura que he escogido yo en mis cuadernillos cuando hago las presentaciones de 3 años. Cuando Samuel es pequeñito, pero antes Ana, su mamá, una mujer estéril, oraba, y una vez estaba muy triste, muy desconsolada, orando en el templo, y entonces la ve el sacerdote y le dice: ya vete a tu casa, estás muy borracha. Así dice el texto, que él pensó que estaba borracha. Ya vete a tu casa, ya el Señor te va a escuchar, ándale, ya vete. No, es que estoy pidiéndole al Señor y no le hizo caso. Sí, ándale, ya vete. Se fue y luego regresó ya embarazada. El Señor le había concedido la gracia de estar embarazada. Tuvo a su primer hijo. Digo primero porque después el Señor le dio la gracia de tener más hijos, pero tuvo a este primer hijo, Samuel. Y entre la oración y el llanto que Ana le hacía al Señor, le decía: si tú me concedes que yo quede embarazada, te voy a entregar a mi hijo. Y entonces, cuando el niño fue destetado, creo que no es como ahora, ¿verdad? Creo que a los 3 meses ya, o no sé cuánto tiempo. ¿Al año? Bueno, al año. En aquel tiempo era más o menos a los 3 años y medio. Entonces, terminado ese tiempo de lactancia, entonces ya lo entregó, fue al templo y se lo dejó a Elí. Samuel, pues se dormía también Elí, y en la noche escuchaba a Samuel que le hablaban: Samuel, Samuel. Y él se levantaba, iba con Elí: mande, ¿para qué me hablas? No, yo no te hablo, vete a dormir, vete a tu cama. Y se iba a dormir. Y otra vez escuchaba que le hablaba: Samuel, Samuel. Y se paraba, iba con Elí: mande, ¿para qué me quieres? No, yo no te hablé, vete. Y hasta la tercera vez que se levantó el niño, le dijo: no soy yo, es el Señor. Cuando oigas que te habla, dile: habla, Señor, tu siervo escucha. Es algo que cuando yo le voy a pedir algo al Señor y estoy en oración y voy a ver su palabra, le digo: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y entonces este niño fue creciendo, Elí fue creciendo, bueno, pues también en santidad, en sabiduría, y Elí se iba haciendo pues más viejito, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar a leer de la primera carta del libro de Samuel, el capítulo 8?
el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Es que hablan todos al mismo tiempo, por eso no se entiende nada. Uno solito nada más. Capítulo 8, versículos del 1 al 8. Gracias. Cuando Samuel llegó a anciano, dejó a sus hijos como jueces de Israel. El mayor de sus hijos se llamaba Joel y el otro se llamaba Abías. Sí, escucha. Y juzgaban en Berseba, pero no fueron igual que su padre. Buscaban el dinero, aceptaban regalos y violaban la justicia. Se reunieron pues los jefes de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel, y le dijeron: tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Pues bien, danos un rey para que nos gobierne, como hacen los reyes en todos los países. A Samuel no le gustó nada que le hubieran dicho: danos un rey para que nos gobierne. E invocó a Yahvé, y Yahvé dijo a Samuel: dale a tu pueblo lo que te piden, pues no te rechazan a ti, sino que es a mí a quien han rechazado, para que no reines sobre ellos. Te tratan a ti como me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Pues sabes cómo me abandonaron para ir tras otros dioses. Palabra de Dios. Y entendiendo esta parte, Samuel, y viendo que sus hijos pues eran muy desobligados, viciosos, y que les gustaba recibir los regalos, pues entonces, comprendiendo lo que el Señor le decía, él se propuso buscar en el pueblo de Israel una persona que pudiera ser ese primer rey. Y buscó un hombre pues fuerte, joven, carismático, ¿no? Encontró las características de un líder apropiado en un general del ejército de Israel, en Saúl. Y entonces Samuel unge a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl era un hombre muy soberbio, prepotente y glotón y bebedor y en fin. Si era un hombre fuerte, si era inteligente, si era carismático, pero tenía muchos vicios. Eso no le gustó a Dios. Como era infiel a Dios, toda vez que había sido ungido por Samuel, y bueno, él sabía que esa unción le llegaba de Dios, le venía de Dios, y no le importó. Él vivió según sus apetencias, siendo rey y con el poder que eso le daba, y no le interesó Dios, ni hacer la voluntad de Dios, ni escuchó a Samuel, y él vivió como se le antojó. No le gustó esto en primer lugar a Dios, y no le gustaba también a Samuel, quien repetidamente le advertía sobre su infidelidad, porque esa es una de las características, ¿verdad?, de todos los profetas. Pero no le importaba. Entonces, por la infidelidad de Saúl, le dice Dios a Samuel que va a escoger otro rey, de acuerdo al corazón de Dios, no a lo que piensa la gente, y lo manda a una familia de Belén, a la familia de Jesé. En algunas traducciones de la Biblia encontraremos en vez de Jesé el nombre de Isaí, que tenía 8 hijos. El más pequeño se llamaba David. Cuando Samuel llegó a la casa de Jesé, y bueno, pues
le avisaron que iba a ungir a uno de sus hijos como rey, pues ahí estaban todos, excepto David, que era el más pequeño. Le dijo: pues tú te vas a cuidar el rebaño y tú te vas a quedar allá, y pues nosotros acá te encargamos el negocio. Pues llegó Samuel y vio al primero, un hombre fuerte, alto. Ya pertenecían los 3 hijos de Jesé, los más grandes, ya estaban en el ejército de Israel. Entonces pues dijo: no, sí, este es. Y lo iba a ungir cuando el Señor le dijo: no, este no es. Y entonces le dice: pues no, este no es. Y así se fue. Tras los 7 hijos, a todos los veía muy bien, hombres guapos, fuertes, inteligentes. Y el Señor le dijo que ninguno de esos era. Y entonces le dice a Jesé: oye, ¿tienes algún otro hijo? Dice: pues sí, tengo uno, pero está cuidando, es el más chiquito, está cuidando los rebaños. Pues hazlo venir. Entonces lo llevan y el Señor le dice que sí, que es ese. Entonces lo unge Samuel como el próximo rey de Israel, el segundo rey, que todavía no moría Saúl. Entonces estaba ahí medio complicado, tenían que mantenerlo como escondido, que ese era el próximo rey, porque pues Saúl lo iba a querer matar. Y tuvo muchos celos, hubieron muchos encuentros, muchos intentos de asesinato de parte de Saúl contra David, pero bueno, finalmente, pese a todo lo que tuvieron que vivir, David fue coronado como el segundo rey de Israel. Un hombre que amaba mucho a Dios, que quería lo mejor para el pueblo, que el Señor le bendecía y él entendía que la bendición de Dios estaba con él. Y todo lo que iba haciendo, todas las obras que él iniciaba prosperaban. Entonces en el pueblo de Israel se empezó a vivir una bonanza, un mosquito que no me deja por aquí, ¿verdad? Y una mosca también, que ya le dije: no me voy a bañar, no me voy a bañar. Bueno, de este rey David, bueno, pues recordamos que cuando era muy joven vivía de una manera, su relación con Dios también muy fuerte, y no le gustaba todo lo que escuchaba decir a los pueblos enemigos sobre su Dios, sobre ellos de manera especial. Bueno, se lleva a cabo esa batalla contra Goliat, ¿no? El gigante David y Goliat, que con una piedra pues le pega en la cabeza y lo mata, le entierra su espada en el corazón. Va creciendo y va ganando la admiración de las diferentes tribus de Israel, porque además combatía en las diferentes guerras que habían, y él también salía victorioso. Desde entonces todo lo que él hacía, el Señor le bendecía, porque ya había sido ungido como el rey. Él quiso construirle un templo al Señor, pero el Señor no se lo prohibió. Él trataba de ser buen hombre, pero como en la vida de muchas personas, se le atravesó una muchacha. Híjoles, se le atravesó una chamacona. Un día estaba en su palacio y se asomó y vio enfrente una muchacha muy guapa que se estaba bañando. Entonces llamó a su ser: ¿quién es? Se llama Betsabé. ¿Y quién es? ¿O qué? ¿Soltera, casada o qué? Pues es la esposa de Urías, elitita. Y en ese momento, comandante de sus ejércitos, en ese momento se estaba librando una guerra, y le dijo a sus criados: pues tráela, la invitó a cenar. Y entonces la llevó, la sedujo y tuvieron que ver esa noche. Entonces David, que siempre había amado al Señor, que había hecho buenas todas las obras, porque la bendición del Señor estaba con él, le fue infiel a Dios,
antes de que Betsabé le fuese infiel a Urías, el hitita. Le fue infiel a Dios. Dejó de poner sus ojos, su pensamiento y su corazón en el Señor y se fijó en Betsabé. Estuvieron juntos. Luego le dijo: Betsabé, ¿qué crees? Pues estoy embarazada y mi esposo está en la batalla. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces David lo manda a llamar a Urías, que esté unos días con su esposa, pero él no quiere ir a su casa. Se emborracha un día, se queda afuera. Nunca se quedó en la misma cama con Betsabé y se fue otra vez porque nada más era el permiso. Entonces él lo asesinó. El rey David lo asesinó, no directamente, pero lo ordenó que en donde estaba la batalla más fuerte lo pusieran a él al frente y después se retiraran para que lo asesinaran. Así sucedió. Perdió de vista a Dios, se le olvidó la bendición que tenía y se dejó llevar por sus pasiones. Entonces, Betsabé, su embarazo va progresando, pero este hijo no se logra, nace moribundo y se muere enseguida. Él se pone a llorar, David, y pide perdón a Dios. Reconoce que lo que había hecho había sido una infidelidad muy grande y estuvo en ayunas, se cubrió de ceniza y estuvo postrado, no comía. Y en ese tiempo es cuando él escribe, porque bueno, era músico también, escribía varios de los salmos, los ha escrito él, pero sobre todo escribe en ese tiempo el Salmo 50, el miserere o misericordia, Señor, porque es la primera palabra con la que empieza el Salmo. Misericordia, Señor, he pecado, y le pide perdón a Dios. Y bueno, el Señor, que es misericordioso, le concede la paz otra vez, el sentirse bien, y lo perdona. Después de varios años, con Betsabé tiene un segundo hijo, y este hijo es Salomón, el tercer rey de Israel. El tercer rey. Hereda él un reinado, un reino rico, ya abundante, floreciente, que estaba progresando. Un pueblo sobre todo unificado. El reino de Israel estaba unificado. Salomón era muy joven cuando asume este reinado. Entonces amaba a Dios también, porque lo había aprendido de su papá, y le pide a Dios que le ayude, porque él es muy joven, y le dice: dame sabiduría. Y entonces Dios, al ver que no le pide ni una larga vida ni riquezas, sino sabiduría, se lo concede y le dice que le va a ser un hombre muy sabio, tan sabio que no ha existido otro como él. Y él, bueno, todos conocemos que era sabio, y aquel momento en que dos mujeres las presentan ante él, porque las dos reclaman que un bebé es hijo de las dos. Entonces él dice: bueno, pues vamos a partir al bebé a la mitad y cada quien que se quede con su cacho de bebé. Y una dijo: bueno, pues está bien. Y la otra dijo: no, por favor, no le hagas daño, que se quede con mi bebé, que se quede. Y él se dio cuenta que ella era la verdadera mamá. Y bueno, tantos ejemplos lo iban a ver de muchos otros reinados, otros reyes, y acudían a él por la sabiduría, porque era un hombre muy sabio. Y bueno, amaba a Dios, le rendía el culto a Dios, estaba lleno de la sabiduría de Dios. Él construyó el primer templo de Jerusalén. Su papá lo había querido construir, había querido edificar un templo, pero Dios no se lo permitió.
Salomón construye el templo de Jerusalén, aumenta los impuestos a la gente para construir el templo y embellece la ciudad, la amplía y pone muchas cosas muy bonitas, adornos en la ciudad y la embellece. Con el paso del tiempo, bueno, pues él fue creciendo, el imperio se hizo muy rico, tan rico que no ha habido otro tan rico como él, como el reinado de Israel en el tiempo de Salomón. Siguió esa vida y se casó con muchas mujeres, muchas extranjeras, y empezó a cerrar sus ojos a Dios, sus oídos, y empezó a endurecer su corazón. Entonces estas mujeres, muchas eran paganas, tenían otros dioses, y él les permitió, cuando se casaba con ellos, que iban con su familia, que construyeran otros templos para adorar a esos otros dioses. Salomón, que había sido muy sabio, al final de la vida acabó pobrecito, todo confundido, y le daba lo mismo adorar al Dios de los ejércitos, al Dios del amor, de la misericordia, que a cualquier Dios. Como cuando hoy escuchamos a la gente: no importa que vayas a la iglesia, el chiste es que te acerques a Dios, como quiera, como sea, pero acércate a Dios, no importa dónde vayas. Buda resucitó, Mahoma resucitó, entonces no es lo mismo, y no podemos nosotros andar diciendo que es lo mismo. El chiste es que se acerque a lo que sea, que se acerque al Cristo, al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios que sí puede transformar nuestra vida. Entonces a Salomón ya no le interesó y empezó a adorar así. Finalmente, bueno, pues ya se hizo más viejito y murió. Antes de morir, subió todavía más los impuestos a la gente y las jornadas de trabajo. La gente estaba muy cansada y se le cobraban muchos impuestos y estaban como molestos con Salomón. Muere Salomón y luego llega el cuarto rey. El cuarto rey de Israel es uno de los hijos de Salomón, Roboam, y entonces tiene a su hermano Jeroboam, y su hermano escucha al pueblo que le dice: oye, tu papá Salomón nos aumentó mucho los impuestos, estamos muy cansados y no tenemos apenas lo necesario para sobrevivir. Dile a tu hermano que por favor baje los impuestos. Y entonces Jeroboam fue y le dijo a Roboam: oye, pues baja los impuestos porque la gente está molesta, está enojada. Y entonces Roboam dijo: pues a ver, lleno de soberbia, pues a ver qué hago, a ver qué decido. Y luego aumentó más los impuestos. Inmediatamente, no le importó ya lo que dijera su hermano ni lo que dijera el pueblo. Entonces el pueblo y su hermano Jeroboam se rebelaron contra el rey, y entonces el pueblo de Israel, el reinado de Israel, que había tenido 3 reyes con un reinado unido, se divide. 10 de las tribus de Israel se apartan y forman el reinado del norte. Jeroboam y el pueblo se sublevan. Las tribus de Israel, unas se van al sur, otras al norte, y se divide el reino. El del norte se sigue llamando Israel, con Jeroboam como rey, y el del sur se llama Judá, con Roboam como rey.
Y esto fue el fin del reinado de Israel. Un pueblo dividido pues está condenado siempre al fracaso. En el norte de Israel se escogió como capital, por decirlo de alguna manera, la ciudad principal, a Samaria. Entonces ahí da origen, ¿se acuerdan? Eran el mismo pueblo, pero ya cuando nosotros tenemos las primeras veces el primer contacto con los samaritanos, empezamos a escuchar de la samaritana, ya vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, pues como que son otro pueblo. En un principio eran el mismo pueblo, pero ya no estuvieron unidos. El pueblo del norte, como en el pueblo del sur, la capital siguió siendo Jerusalén, se llamó Judá. Entonces ellos siguieron teniendo su parte religiosa, los del norte no, los del norte fueron perdiendo sus costumbres, además de que se empezaron a mezclar con otras razas ya no judías, con otros pueblos ya no judíos, y empezaron a perder su esencia. Entonces ya cuando los vemos, ya los judíos que se asentaron en Judá ya no los vieron como sus hermanos, ya eran aparte. Por eso ya nosotros encontramos en los textos del Nuevo Testamento a la samaritana, a los samaritanos, que son como gente aparte. El fin de los reinos, tanto del norte como del sur. Israel escoge a Samaria como capital y luego fue destruida entre 250 a 300 años después de esta división, aproximadamente 722 años antes de Cristo. El imperio asirio pues fue quien golpeó al pueblo del norte y acabó por destruirlo. El reino de Judea en Jerusalén, bueno, pues, que fue su capital, duró aproximadamente 150 años más. Se destruye por completo el templo. Se destruye por completo el templo por Babilonia. Este templo que fue construido por Salomón, inicia el primer exilio a Babilonia. Van presos, bueno, más que presos, van como esclavos. Muy bien. ¿Alguna duda? Hasta aquí está bueno el chisme, ¿no? Yo siempre lo platico como chisme esto. Cuando me dice Estrellita, oye, esto, le digo, es que yo soy bien chismoso, yo siempre esto lo platico como un chisme. Sí. Si ellos fueron escogidos por Dios, ¿ellos quiénes? por ejemplo, Rey David, ¿no fue escogido por Dios? Sí, claro, lo acabamos de mencionar. Y de principio hacen todo lo que Dios les manda y empiezan a hacer cosas que no son del agrado de Dios. Al final de los tiempos, al final de los días, ellos cómo van a ser juzgados. Como tú y como yo, con justicia, con la justicia de Dios. Sí, van a ser juzgados como todos. Ajá. Y sí son escogidos por Dios. Cada quien tenemos un llamado diferente. Nos escoge Dios y nos llama. Es como si hablamos de los sacerdotes hoy en día o los clérigos. ¿De dónde salen nuestros clérigos? De nuestras mismas familias destruidas, de nuestras mismas familias disfuncionales, de los mismos matrimonios monoparentales, ya nada más mamá, papá, de nuestra misma sociedad con vicios, con todo. De ahí el Señor saca a sus clérigos y los pone al frente, ¿verdad? Entonces ya depende de nosotros este llamado que el Señor nos hace, pues en cada momento de nuestra vida
verdaderamente ser testigos del amor de Dios, de la misericordia, porque vivimos sumergidos en esas realidades familiares, y hoy depende de nosotros seguir en esa línea y no dejarnos seducir por lo que el demonio pone. ¿Qué le pondrá a los clérigos? Pues igual el dinero, igual las mujeres, igual todo, porque es la condición humana. Los clérigos o los reyes no eran traídos de Marte, criados en un lugar aparte, vivían en esta misma realidad. ¿Cómo será juzgado David? Igual, y como los clérigos, a lo mejor que nosotros, los clérigos, seremos juzgados con mayor rigor que todos los demás. Sí, pero ya depende de cada uno de ellos dar la respuesta a Dios. Si Dios te invita, Dios les ha invitado a ustedes, hoy están aquí, pudieron no haber venido a hacerle caso a Dios o no, hoy están aquí, hoy depende de ustedes dar la respuesta al Señor, ¿verdad? Y seguir en esta línea, formándose como hijos de Dios. Un día, pues me voy a la cantina, o me voy, alguien me dijo, pues mira qué bonita, pues mira qué, en fin, ahí está el demonio trabajando y nos atacará a ustedes, a nosotros con mayor fuerza, porque ustedes no son nada más ustedes representan a mucha gente donde el Señor quiere llegar, cada uno de ustedes, y el demonio les va a estar atacando muy fuerte, quizás más que antes de que le dieran el sí al Señor. Sí, nos llama a todos, pero ahí están las tentaciones, ¿verdad? El pobrecito de Salomón, pues, no pudo. Decía cuando estaba en el seminario, decía uno de los padres, a ver, estás sentado en una mesa, estamos todos en una mesa sentados, y de pronto una mujer muy guapa está junto contigo y te empieza a rozar la pierna, a ver. Y decía muy chistoso, a ver, ¿quién aguanta un cañonazo de esos? Bueno, pues mientras más seamos hombres de oración, mientras más le pidamos el Espíritu Santo al Señor, y cada mañana, Señor, hoy nada más quiero agradarte a ti, Señor. Es nuestra constancia en el Señor, y Él nos va a dar la fuerza, porque si fuese por nosotros, cuando nos llama el Señor hay algo bien bonito, y es para ti, hermano, también, y a todos. Cuando nos llama, nos da en primer lugar la gracia de desempeñar una tarea dentro de la iglesia, pero nos da una segunda gracia, la capacidad de poderlo hacer. Ya, ahí están las dos gracias. ¿Qué hago con ellas? Si las empleo, hay quienes no. Ustedes sí están aquí, ustedes sí están. Ese talento que el Señor les ha dado a ustedes, lo están acrecentando, y ese talento que ustedes están acrecentando llegará a ser un don. Y mi hermano tiene el don, mi hermano tiene la sabiduría del Señor, ¿verdad? No por él, porque ha sido fiel al Señor y el Señor le bendice. ¿Ok? Muy bien. Son 7:45, es el momento de un descanso, ¿o ya se cansaron? No, bueno, muy bien. Esa es la actitud. ¿Mandé? Ok. Una pregunta para que la resuelvan, si quieren escribir. Esta pregunta la quiero hacer desde nuestra realidad de hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra realidad de hijos de Dios? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Cómo? Se aprovecha porque soy sordo. ¿Qué son ustedes? Esa es la pregunta. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? No, a ver, pero contésteme a alguien, porque esa no es la pregunta que les voy a dictar. Partiendo de esto, ¿qué eres tú? Un instrumento
Sin duda, sin duda, sin duda. Ajá. Muy bien. Si somos hijos del Rey de Reyes, ¿sí? ¿O alguien no? Si somos hijos del Rey, ¿qué son ustedes? Príncipes, princesas, ¿verdad? Que alguien quiera vivir como mendigo, mendigando a ver quién lo quiera, mendigando a ver quién le dé la aceptación, quién le haga piojito, ese ya es otra cosa. Eso ya nada tiene que ver con Dios. Si somos príncipes, si son princesas, partiendo de este punto, les hago esta pregunta. Después de ser un príncipe o princesa bendecido por Dios, ¿por qué algunos terminan viviendo como mendigos? Hay diferencia, ¿verdad?, entre mendigo y mendigo, ¿verdad? ¿Quién es el mendigo? El que pide dinero, y mendigo el que no le da. Bueno, ese es un chiste. ¿La repito? Porque si siendo princesa, príncipes, algunos terminan viviendo como mendigos. Pregunta 1 y pregunta 2, ¿cómo está tu reino? ¿Cómo está tu reino? Es la segunda pregunta. Entonces, ¿mande? Dígale, no el dictado. Dígale. Estas son las dos preguntitas que les quiero dejar, si las pueden resolver ahorita y las comentamos. ¿Qué les doy? ¿5 minutitos? 5 minutitos. Le va a dictar la pregunta, ¿no? La respuesta es personal.
Perdón, ¿quién quiere comentar sobre la primera pregunta? ¿Usted? Sí. ¿Sí escuchan hasta atrás? No sea malita, mire. Pues sí, nacimos siendo, en el bautismo nos dicen que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, pero aquí nos preguntaron si somos príncipes porque nuestro padre es rey, y yo escribí porque nuestros valores espirituales no tienen buenos cimientos y nos dejamos arrastrar por nuestras pasiones. Y la segunda, ¿cómo está tu reino? Pues desde que conozco a Dios ha ido creciendo ese pequeño reino. Aún es una cabaña, pero ya con mejores cimientos. Muchas gracias. Ahora que quiero escribir una poesía, le voy a decir si me ayuda. Estaba bien bonito. Bueno, pero no, el reino al que les estoy preguntando, ¿cómo está tu reino? Es cómo está tu vida, cómo eres en tu familia, ahí donde tus chicharrones truenan, ahí en tu trabajo, ¿cómo está tu reino? Ahí, ese es tu reino. ¿Mande? Bueno, pues es que usted piensa muy bonito, de una forma muy bonita. Pero estamos hablando de nuestro reino, ahí donde yo soy, ¿no? Bueno. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Usted? ¿Por qué algunos terminan viviendo como mendigos? Es porque se alejan del rey. ¿Y cómo está tu reino? Pues tiene conflictos, pero mi rey me ayuda y fortalece para actuar y resolver esos conflictos. ¿Alguien más? ¿Una última persona? Por favor. Muchas gracias, le agradezco mucho. El reino de Dios se quiere extender en ti, en tu corazón, en tu familia. Por eso estás aquí, por eso no tu hermana, por eso no tu sobrino, quien sea. Por eso estás tú, porque el Señor te quiere emplear como instrumento para que ese reino se extienda, se instaure en tu familia y más que en ellos, en su corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está tu reino? Bueno, todos estamos trabajando, unos vamos más adelantados en algunas áreas, otros vamos atrasados en otras áreas, que otros nos llevan ventaja, y hay otras áreas que no sabemos ni por dónde entrarle, es nuestra realidad, ¿verdad? Pero no estamos solos, porque el Señor, nuestro Padre Dios, que es Rey de Reyes, Él en su misericordia, cuando nosotros nos apartamos de Él, como el hijo pródigo, siempre está con los brazos abiertos, dispuestos a ponernos la túnica, el anillo del rey, porque el anillo que le pone no es cualquier anillo, es el poder, porque antes se firmaba con el anillo, es la firma del rey. Entonces está dispuesto a la misericordia, al perdón. Muy bien. Bueno, pues ahora sí quiero hacer un alto para que podamos tener un break y continuamos en un momento más cuando me indiquen.